Corría el año 2001 y Microsoft necesitaba lanzar una nueva versión de Windows que le devuelva la reputación tras el fracaso de Windows ME. Y sin lugar a dudas lo ha logrado con Windows XP, al punto de ser una versión recordada con cariño. Marcó toda una generación siendo que tuvo más de 12 años de soporte, e incluso muchos lo siguieron usando tiempo después. Aún así era un sistema que distaba de ser perfecto, tenía muchas cosas mejorables, y varias condiciones de la época alinearon los planetas para dar lugar a lo que conocimos como los Windows desatendidos o versiones modificadas. En este video volveremos atrás en el tiempo para aprender acerca de estas versiones de Windows. ¿Por qué XP fue la época de oro de los Windows desatendidos? Y quédate que recordaremos algunas de las versiones que fueron muy populares en su época. ¿Por qué surgieron estas versiones modificadas? El término desatendido se popularizó porque llegaban a ser nula o casi nula la intervención del usuario a la hora de instalarlas o hacer configuraciones. Sepan que de aquí en adelante, cuando me refiero a Windows desatendidos o modificados, en sí me refiero a lo mismo. En la época de XP estas versiones solían ser muy desatendidas. Varias fueron las razones detrás de terceros para crearlas. Una de ellas consistía en lograr un menor consumo de recursos para las computadoras que no eran capaces de correr el sistema original decentemente. Esto lo hacían deshabilitando servicios en segundo plano o quitando características que no solían usar las personas en general. Otras versiones incluían software y distintos tipos de agregados que aumenten el potencial del sistema para ofrecer una mejor experiencia de usuario. Pero por lo general se buscaba también combinar diferentes propósitos, lograr una menor intervención del usuario, deshabilitar cuadros de diálogos molestos, automatizar instalaciones, renovar la apariencia o actualizar drivers. Ahora, ¿por qué estas versiones desatendidas fueron tan populares en la época de XP? Bueno, debemos partir de que Windows XP fue la primera versión en incluir la activación del producto en un intento de Microsoft en reducir la piratería. Primer intento que fue muy desastroso. Existía un tipo de licencia llamado licencias por volumen. Como el nombre lo indica, este tipo de licencias autoriza el uso del sistema a una gran cantidad de computadoras o personas. Por lo general está dirigido a instituciones comerciales o educativas. Y con la clave adecuada, estas licencias por volumen podían ignorar el mecanismo de activación. Clave que, como se imaginarán, dio la vuelta al mundo como Superman. Internet se expandió mucho en aquella década y tener el XP activado era demasiado fácil. Microsoft bloqueó esto recién en 2004, pero para entonces las versiones modificadas no tardaron en ver la luz. A esto debemos sumar que XP tuvo una vida muy prolongada, tanto por su soporte como por sus tiempos de lanzamientos con respecto a su sucesor. Sí, sé que entre Windows 10 y 11 hubo aún más tiempo entre sus lanzamientos, pero las condiciones eran diferentes. Por un lado, en 2006 finalizó el soporte de Windows 98 y muchos usuarios vieron la necesidad de buscar alternativas. Si bien algunos quizás contaban con la PC suficiente para ejecutar XP, no para hacerlo decentemente. Y estas versiones desatendidas para PC de bajos recursos les venían como anillo al dedo. Yo mismo recuerdo que usaba Windows 98 todavía, y algunas cosas como Steam ya estaban dejando de ser compatibles. Me pasé a XP medio tarde. Y por otro lado, aunque muchos tenían una PC bastante buena para la época, no consideraban a Vista como una opción. El consumo de RAM sobre todo era excesivo y no se justificaba tanto por lo que ofrecía. Pero ya veníamos del XP hace años y muchos ya querían novedades, algo nuevo. Varias de estas versiones desatendidas traían no solo programas sino un diseño renovado. Algunos simulaban muy bien el diseño de Vista sin el exagerado consumo de recursos que tenía, claro. O hasta venían con un dock al estilo Mac OS. Incluso los reparadores de PC estaban contentos con estas versiones. En aquellos tiempos, aunque la instalación de drivers había mejorado, seguía siendo un dolor de cabeza en muchos aspectos, sobre todo si no tenías el CD de drivers original que venía con la PC. Y estas versiones por lo general venían acompañadas con todo un pack de drivers actualizados. Ni tampoco era como ahora con el tema de los programas, era mucho más lo que había que instalar. Antivirus, aplicaciones para leer archivos ISO, programa para grabar DVDs, optimizadores. Instalarlos solía ser un dolor de cabeza, tenías que tener un cuidado tremendo de no terminar con una toolbar en el navegador durante la instalación entre siguiente y siguiente. Hoy por hoy el mismo sistema operativo ya trae muchas de esas cosas y hasta podemos correr aplicaciones desde el mismo navegador. Viéndolo desde este panorama, vemos que estaban bastante justificadas las versiones desatendidas en aquellos días. Sin embargo, solían haber opiniones muy diversas. Algunos les andaba de maravilla, mientras que otros se encontraban con un problema tras otro. ¿Quién tenía razón? Ambos.
Al deshabilitar servicios y recortar características, estás quitando cosas que quizás algunos usuarios nunca toquen, pero otros sí. Y en estas versiones era común encontrarte con que no andaba la impresora, quizás te encontrabas con algún problema con respecto a alguna configuración en particular, o que faltaba algún tipo de dependencia. Mucho del software incluido venía con cracks, y tampoco podemos saber al 100% si estas versiones no venían acompañadas de algún malware. Quizás algunos de los autores que eran apasionados por la informática tenían intenciones de crear algo mejor para la comunidad, o quizás hacerlo por hobby, pero no descartaba que haya gente malintencionada que nos deje un regalito por ahí. Eran otros tiempos, fueron populares para los estudiantes o a un sector casual que ni siquiera le importaba su cuenta de correo. Era muy popular Windows Live Messenger en ese entonces y muchos tenían el correo solo para la cuenta de chat, nada más. Pero hoy por hoy usamos la PC para cosas muy delicadas y hasta una cuenta de correo lo es todo. Con el correo podemos recuperar la contraseña de todas nuestras cuentas prácticamente. Y ni hablar si se trata del trabajo. Usar todo original o software libre como alternativa es casi una obligación. Y sí, parece contradictorio estar haciendo un video acerca de esto, pero sepan que esto va con intenciones educativas y de entretenimiento. Y si usaste alguna de estas versiones, espero que te haga recordar buenos tiempos. Ahora vamos a ver algunos de los Windows XP desatendidos que fueron muy populares y que nos traían. Me gusta el XP, pero la PC se pone cada vez más lenta con el tiempo y no hay optimizadores que hagan milagros. Ya sé, vamos a ver en Google si existe alguna versión más liviana. Windows XP para PC de bajos recursos. ¿Qué es esto? Taringa. Windows XP Phoenix Team. Funciona con solo 32 MB de RAM. ¡Fua! Seguro me va a volar la PC con esto. Y encima está subido en Rapid Share en 7 partes solamente. Hoy es lunes, capaz para el sábado ya lo termino de descargar. Me saqué la lotería. Buen post, Lince, más 10. Este fue el primer Windows desatendido que probé y era muy popular para las PC de bajos recursos. Por lo general descargábamos la ISO y la quemábamos en un CD. Bootear desde el pendrive era casi un chiste en esa época. Las PC no estaban preparadas para eso, era un dolor de cabeza. Algunas BIOS ni siquiera reconocían el pendrive al inicio. Un CD o DVD era lo mejor que había para instalar un sistema operativo. La instalación no era muy diferente del XP original. De por sí, instalar XP ya era bastante fácil y estas versiones desatendidas facilitaban aún más el proceso, ya que ni siquiera teníamos que configurar una cuenta de usuario, hora, fecha, región, nada, era solo elegir el tipo de sistema de archivos para formatear el disco y lo demás se hacía solo. En el primer inicio del sistema ya nos encontrábamos con la primera sorpresa, la pantalla de carga cambiada. Esto era muy común, se podía hacer fácilmente con un programa. Y ya estamos en el escritorio. Esta versión traía un tema muy particular, o te encantaba o lo odiabas, una de las dos. Pero podías ponerle el tema del XP original igualmente. Para ser sincero, a mí me gustaba bastante. Los iconos también tenían un diseño muy particular, pero lo más raro era el sonido del sistema. Sonaba como a piedra, como si estuvieras entrando o saliendo de algún tipo de construcción azteca. Si íbamos a las propiedades del sistema podíamos comprobar la información de la versión. 1 de abril de 2006 TEOS Edition. Muchas de estas versiones desatendidas no tenían una web oficial, era complicado conseguir información, y ni hablar ahora si habían webs oficiales ya no existen más. Algunas sí tenían foros, pero en muchos casos eran foros de otras comunidades, y el autor simplemente aprovechaba el espacio de la comunidad. En este caso esta versión venía del viejo foro de pro descargas por el usuario TEOS. Hay un trabajo de limpieza considerable en este sistema, teníamos instalado lo mínimo e indispensable. Nada de juegos, solo herramientas fundamentales como el defragmentador, calculadora, bloc de notas, Pine. El consumo de RAM rondaba en los 70 megas, algo impensable hasta para una distribución de Linux hoy en día. Y si vemos los procesos corriendo, estaban contados. Algo que me gustaba incluso en el XP original era que en este apartado, si eras un poco vivo, podías darte cuenta fácilmente si hay algo raro, algún proceso sospechoso que pueda estar trabajando en la PC. Pero hoy en día Windows tiene corriendo tantas cosas en segundo plano que ya es prácticamente imposible saberlo. A pesar de ser una versión con recortes, me dejó muy buena experiencia en su tiempo, la recuerdo con mucha nostalgia. Puedo asegurar que no tuve mayores problemas con drivers para navegar, usar Office, ni en los videojuegos. Todo me funcionaba muy bien con esta versión Phoenix, había un equilibrio bastante bueno.
Y antes de continuar con las siguientes versiones, vamos a ver un mensaje del patrocinador. Casefan.com es una plataforma donde podemos adquirir licencias para Windows, Office y todo tipo de programas a precios muy asequibles. Utiliza los códigos y enlaces que te dejaré en la descripción de este video para obtener descuentos increíbles, válidos a nivel mundial, incluyendo países de Latinoamérica. Conseguí tus licencias de Windows a un 50% de descuento. Encontraremos Windows 10 Profesional a $7.50 y Windows 11 a solo $13. También encontrarás Microsoft Office Profesional a $27 y la promoción de Windows 10 más Office 2021 a $31. Además, disponen de licencias para todo tipo de software o utilidades como antivirus, editores de video, optimizadores e incluso ofrecen videojuegos. El software original nos trae muchas ventajas como actualizaciones y el soporte técnico oficial por parte de la empresa. No vale la pena poner nuestra PC o nuestros datos en riesgo con cualquier activador que pueda infectar nuestra PC de malware. Casefan cuenta con un servicio al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana y reembolsos admitidos. Ahora sí, continuemos con el video. Vamos a ver la siguiente versión del video, Windows Wolf. Algo que me encantaba de este sistema es que al inicio podías optar por una instalación con un pack de drivers o sin ellos en caso de que te traigan problemas. No era recomendable para notebooks, pero en mi Pentium 4 funcionaba muy bien. No necesitaba para nada el CD de drivers de la PC ni instalar todo manualmente. También podías optar por conservar el tema original de XP o instalar el tema personalizado. Era un tema muy bonito, tenía un aire a vista, pero cercano a lo que era también el XP original. Le quedaba muy bien este aspecto oscuro. Los iconos también estaban renovados, combinaban muy bien con el tema y las carpetas no tenían colores muy chillones. Los sonidos del sistema por su parte seguían siendo los mismos del XP original. Esta versión básicamente buscaba un equilibrio en todo, un mejor aspecto, menor intervención de usuario, mejor compatibilidad y estabilidad e incluso también un menor consumo de recursos, aunque igualmente recomendaban instalarlo en una PC que sea capaz de correr el XP original. Windows Wolf tenía una web oficial y contaban con un foro para brindar soporte, así que había mucha información al respecto y podías pedir ayuda en caso de tener algún problema. Por lo que pude averiguar, parece que incluso llegaron a crear un espacio similar a lo que era Taringa, pero exclusivamente con contenido de software. Tenía una comunidad bastante grande y trabajada. El sistema venía bastante limpio también, aunque podías descargar un softpack aparte con programas adicionales. Era opcional, personalmente nunca lo usé. Me gustaba el sistema así limpio y luego instalaba lo que necesitaba manualmente. La versión que estamos viendo en el video fue la 2.0 y aunque estaban trabajando en una versión 3.0, esta solo llegó a quedar en fase beta. Se veía muy bien y ese Internet Explorer Black daban unas ganas tremendas de probarlo. Incluso llegaron a lanzar una versión basada en Windows 7 hasta que un día finalmente el proyecto dio un paso al costado. Si el autor está viendo este video, lo invito a los comentarios a que nos hable un poco sobre el proyecto, en qué terminó todo y si es posible qué pasó. Más bien invito a cualquiera de los autores de las versiones que vemos en este video. Espero que no le hayan llegado los de Microsoft en helicóptero. Este fue el último XP desatendido que llegué a usar. Personalmente me funcionó muy bien y no me trajo problemas para nada. Y aquí estamos ante uno de los pesos pesados, el tan popular Colossus, enfocado en alcanzar el mayor rendimiento, estabilidad y seguridad. Aunque no hay números como para hablar, se notaba que era de las versiones más populares entre los desatendidos, y se trataba de un verdadero coloso cuando vemos la cantidad de cosas que traía. Drivers actualizados, cientos de aplicaciones, wallpapers y un pack que convertía la apariencia de XP y lo dejaba como vista. Todo con una instalación desatendida. También incluía aplicaciones durante el boot en caso de que tengas que hacer algún tipo de reparación. La ISO se grababa en DVD ya que pesaba más de 4 GB. Era una diferencia enorme si lo comparamos con el XP original que entraba en un CD. Y ni hablar del Phoenix que pesaba unos 230 megas. Cuando estábamos en la última instancia de la instalación, podíamos elegir lo que queríamos incluir y que no. Se podía seleccionar todo, pero claro que era recomendable dejar solo lo que necesitabas y tampoco es recomendable usar más de un antivirus. Desde aquí podíamos activar o desactivar el pack vista. También tiene wallpapers de anime, animales y... ¿qué es esto? ¿Pack de mujeres argentinas? Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Ya que estamos en el escritorio podemos ver el enorme parecido que tenía con Vista si instalábamos el pack, no solo por el tema sino incluso también por los iconos. Algunos llegaban a decir que era un híbrido entre XP y Vista, pero en realidad estaba basado en XP, lo cual podíamos comprobar yendo a las propiedades del sistema. Los sonidos del sistema también estaban personalizados y eran muy agradables.
Probé hacer una instalación completa con todo marcado para ver si era posible, y sí, efectivamente el sistema se puede usar, pero obviamente no era nada recomendable. Consumía una bestialidad de RAM, CPU, y nos saltan muchos carteles molestos de programas trabajando en segundo plano. Pero la verdad que nos faltaba casi nada. Teníamos todos los programas populares, incluidos los de la época, Ares, Emule, particionador, gestor de descargas. Teníamos el TUNAP 2007, qué recuerdos. TUNAP era todo un set de utilidades y optimizadores. En la época de XP era casi una obligación tenerlo. Cada tanto hacías una limpieza y optimización al sistema, y eran tantas las herramientas que llevabas un buen tiempo pasarlas todas. Colossus también contaba con su propio foro. Personalmente extraño un poco este tipo de comunidades. Tenían otra organización, los avatares, firmas, el anonimato. Aunque siguen habiendo foros, perdieron mucho terreno con los años. Y que me digan anticuado, pero redes sociales como Facebook sinceramente me parecen una porquería para este tipo de cosas. La versión que vemos en el video es Colossus 2 Reloaded, la última que pude encontrar al menos. En febrero de 2011 había sido anunciado Colossus 3, pero según unos comentarios que encontré de usuarios que lo usaron en su época, esta versión nunca llegó a ver la luz. Lamentablemente no llegué a usar este XP por dos motivos. Una era que no contaba con lectograbadora de DVD, solamente CD. Y otra fue que buscaba sistemas ligeros. Y Colossus, por lo que aparentaba, no parecía muy ligero que digamos. Venía en DVD, pedía 256 MB de RAM, pero recomendaba 512. Pero ahora que lo probé para el video debo decir que lo juzgué mal en aquella época. El peso en mayor parte era por la cantidad de aplicaciones que eran opcionales y tampoco consumía mucha RAM que digamos. No había tanta diferencia con otras versiones. Ahora veo que los requisitos son más bien un sinceramiento del autor. Para ser realistas, los requisitos mínimos en la mayoría de las ocasiones son una mentira. Suelen ser lo mínimo e indispensable para que un sistema apenas arranque, pero este autor prefirió poner más vale de más y no de menos. Se ve que fue un buen XP, tuvo muy buena recepción en su tiempo y se nota por qué. Si bien recortaron cosas, fue muy poco comparado con otras versiones que consumían menos RAM, y con todo lo que traía lo hacía un sistema muy completo. Convengamos que esta versión que probé se ofrecía en 2008 ya, es decir, 7 años después de la salida de XP, y era una época en la que muchos ya se podían permitir más que el XP original incluso. Windows XP UE. Esta versión fue muy bien hablada en sus tiempos. Para su autor original, BJ, la filosofía de este sistema era estabilidad, rapidez y calidad. Solo se quitaban los componentes dispensables, no interesaba un equipo que vaya rápido pero mal. Contaba con actualizaciones integradas, instalación desatendida y también contaba con aplicaciones útiles. De manera similar al caso anterior, en esta ocasión también teníamos un selector para elegir lo que queríamos instalar. Contaba con una buena cantidad de aplicaciones pero iba más a lo esencial, no tanto como Colossus. Teníamos el Nero, Winamp, el TUNAP y el Note 32, lo más importante para la época. Eso me gustaba mucho de esta versión, ofrecía una instalación desatendida de aplicaciones, pero el sistema llegaba a entrar en un CD. Traía el tema Luna Royal, similar al de Windows Wolf con una pequeña diferencia en el botón inicio. Y en cuanto a los iconos se conservaron los mismos del XP, pero sí tenía sonidos personalizados. Usé esta versión desatendida por un tiempo antes de Windows Wolf y me había dejado una buena experiencia, funcionó bien, aunque lo recuerdo de otra manera, yo usaba el tema en color azul. Ahora sí. Esta versión tenía sitio web y foro en sus tiempos, aunque no duraron mucho y lo cerraron en 2007. Sin embargo, el autor siguió sacando versiones. Incluso algunos usuarios tomaban una versión UE o un Windows XP, lo modificaban y hacían su versión llamándolo UE 8.5, 9, etc. Es decir, hacían versiones no oficiales de una versión no oficial de Windows. Imagínense ustedes qué pasaría si liberaran Windows. Sí, tendríamos miles de distribuciones también. El autor pidió que no lo hagan por más que sea en honor a su nombre. Vemos que todos los XP desatendidos se basaban más o menos en lo mismo, apuntaban a quitar cosas, agregar otras y ofrecer una mejor experiencia de usuario. Pero todos tenían ahí sus diferencias. El Phoenix prioriza el consumo de recursos, Wolf un equilibrio, Colossus traía un pack de software completísimo y UE también ofrecía software pero solo lo fundamental y que entre en un CD.
Hubo más versiones desatendidas, claro, pero entiendan que son muchas como para verlas todas en un video. Podés hacernos saber en los comentarios si usaste alguna otra versión desatendida de XP y qué tal funcionaba. ¿Querés saber si recomiendo o no los Windows modificados en la actualidad? Te voy a dejar un video donde lo explico a fondo. Podés darle un gran apoyo al canal uniéndote como miembro, déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.